Las protecciones que existen contra el fuego son la protección activa y la protección pasiva. Y en esta sesión vamos a ver qué son cada una de ellas. No depende de la situación, es decir, obviamente depende de la situación en la que nos encontremos, actuará una u otra, pero ambas deben de ser existentes en todas las edificaciones para actuar en caso de incendio, tanto la activa como la pasiva. Vamos a ver la primera, la protección activa contra el fuego. ¿Qué es la protección activa? La protección activa se clasifica en dos. La primera, que es la que actúa directamente para la extinción del fuego, como pueden ser los cuerpos de bomberos, extintores, o las que realmente nos afectan a nosotros en nuestro campo de instalaciones, que vienen a ser los sprinkles, que con sus tuberías están unidos, y las vies, ¿de acuerdo? Y luego también están clasificados como protección activa los elementos que nos alertan a los ocupantes de que hay un incendio, como son las alarmas y las señales de salida. Os he añadido aquí 3 ejemplos de soportes realizados y en obra que se han realizado desde la oficina técnica para soluciones de soportación de sprinkler. Normativa y estándares para la protección activa. Tenemos 3 normativas y son las 3 normativas que suelen llegarnos a nosotros en la oficina cuando tenemos que hacer algún estudio de este tipo. Y son, a ver si puedo hacer zoom para que las podáis ver, la NFPA, ¿de acuerdo? La NFPA es una norma americana y lo que nos dice es que los soportes serán diseñados para soportar 5 veces el peso de la tubería llena de agua, más 250 libras, que equivalen a 114 kilos, en cada punto de soporte. Nos define las distancias entre soportes según el diámetro de la tubería y el tipo de tubería, y también nos define qué diámetro debe tener la varilla en función de los rangos que nos estipulan ellos de diámetros de las tuberías. La UNE 12.845 no nos da ninguna fórmula, simplemente nos facilita esta tabulación que está acorde a una distancia de soportes de 4,5 metros también. Lo único que no aparecía en el mismo pantallazo y no aparece aquí. Y lo dicho, nos lo clasifica en función del diámetro nominal, ¿vale? Entonces, en función del diámetro nominal de la tubería, nosotros veremos que si es inferior o igual importante, aquí el igual, tanto aquí, como aquí, nos define qué peso, qué carga de diseño tenemos que definir nosotros. No hay que calcular nada. Luego también define el tema de la métrica de la varilla, la longitud mínima incluso de los anclajes e incluso hace mención al tipo de perfil y de abrazadera a utilizar también en función de los diámetros nominales. En nuestro caso siempre son perfiles galvanizados, nos exigen un espesor de 2,5 sin problema alguno, y un fleje de la abrazadera de 25 por 1,5 o por 2,5 de espesor para la abrazadera a utilizar. Tampoco sin ningún tipo de problema porque nuestra gama de productos contempla ambas. Y finalmente la norma que estipula FM. ¿Qué nos dice? Dice para el conjunto de soportes de tuberías, barras, varillas, soportes, correas, etc. y el elemento estructural de apoyo, correas, cerchas, vigas o losas, el soporte se diseñará con una carga puntual de diseño de al menos 2 veces el peso efectivo del tramo de tubería llena de agua, utilizando un factor de seguridad de 1 como mínimo para el límite elástico o de 1,25 para la resistencia límite, y en todo caso siempre deberemos asegurarnos que la carga puntual de diseño no sea inferior a 170 kilos. Si nosotros realizamos este cálculo que ahora veremos, la carga nos da inferior a 170 kilos, tendremos que asumir una carga de diseño de 170. Y también nos define las distancias entre soportes en función del tipo de tubería y del diámetro, ¿vale? Nos lo da en metros y entre paréntesis en fits. 12 fits equivalen a 3,6 metros, 15 fits equivalen a 4,5 metros. Aquí la norma americana nos lo daba directamente en fits, si no sabíamos lo que era, pues bueno, tenemos conversores, pero ya esta norma ya nos ha dicho que... Bien, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué consiste este ejemplo? Nada, muy sencillito para que veáis un poco qué tipo de cargas de diseño nos exigen las diferentes normativas.
Vamos a suponer que tenemos que soportar un tubo de 2 pulgadas y otro tubo de 5 pulgadas. De la tabla de pesos, tanto de la tarifa o del catálogo técnico o del dato que nos faciliten, vemos que la carga de para 2 pulgadas, tubería llena de agua, nos da una carga lineal, una carga repartida, de 7,31 kilos para la tubería de 2 pulgadas y de 29,47 kilos el metro para la tubería de 5 pulgadas. Recordando lo que nos decía la NFPA, que es decir, nosotros los soportes los deberemos diseñar con una carga para soportar 5 veces el peso de la tubería llena de agua más 114 kilos en cada soporte, lo que haremos para el caso de 2 y de 5 pulgadas es, bueno, cogemos el peso, multiplicamos la tubería llena de agua por 5 y le sumamos 114 kilos. Y lo mismo para de 5 pulgadas. El peso será calculado, o la carga de diseño será calculada como 5 veces el peso del tubo lleno de agua más 114 kilos. La respuesta correcta es no, no he realizado bien el cálculo. Nos falta aquí multiplicar por la distancia entre soportes que nos exigía la normativa que antes hemos visto, pues era de 3,5 o de 4,5 en función del diámetro. En este caso, para ambos casos, era de 4,5 y ya vemos que obviamente también la carga de diseño es mayor. Vamos a hacer ahora el ejemplo con la normativa la UNE 12845. En este caso no hay que hacer ningún tipo de cálculo, simplemente lo que tenemos que saber es qué diámetro nominal corresponde a cada uno de los diámetros. En el caso de 2 pulgadas, estamos hablando de un diámetro nominal de 50, perdonad, y si vamos a la tabla, con el igual incluido, vemos que la carga de diseño es de 200 kilos, y en el caso de 5 pulgadas, el diámetro nominal es de 125, estamos en este caso aquí en medio, por lo tanto es de 500 kilos. Y las unidades nos las indican aquí. Así todo esto, como os había comentado antes, esto hace referencia a una distancia entre soportes de 4,5. El último ejemplo de las normativas es el de FM y lo que recuerdo lo que nos indicaba esta normativa. Bien, la carga puntual de diseño se calculará como al menos 2 veces el peso efectivo del tramo de agua de la tubería llena de agua, utilizando un factor de seguridad de 1 o 1,25 en función del límite que queramos poner. Y esta carga puntual de diseño en ningún caso debe ser inferior a 170 kilos. Vale, pues vamos a proceder como un cálculo muy similar al de la primera normativa de la NFPA, pero con las restricciones que nos exige FM. Nos dice que al menos será de 2 veces el peso, pues un factor de 2. Luego nos pide otro factor de seguridad de 1 o 1,25. Vamos a hacerlo más restrictivo, por lo tanto el factor de seguridad mayor de 1,25. Estos son como factores de seguridad mínimos. Podríamos aumentarlos si el cliente nos lo requisiera. Luego aplicamos, obviamente, el peso del tramo de la tubería llena de agua, que equivale al peso, a la carga del tubo lleno de agua por la distancia entre soportes, como hemos hecho antes. En el caso de la tubería de 2 pulgadas, nos da 82 kilos. Inferior a 170, nosotros, nuestro diseño, vamos a tener que aplicar una carga de 170, que es la carga mínima. Para el caso de 5 pulgadas, lo mismo, los mismos factores de seguridad, 2 veces el peso efectivo, más un factor de seguridad de 1 o 1,25 en función del límite, el más restrictivo es el de 1,25. Tomamos el peso de la tubería en cuestión, lo multiplicamos por la distancia entre soportes. Este cálculo veis que los metros con los metros se van y entonces solo nos quedan kilos y por lo tanto todo es coherente en este cálculo y nos da de 331 kilos y medio. Superior a 170 kilos, ya lo tenemos. Este es nuestro valor de diseño. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hecho, ¿vale? En resumen, lo que nos indica cada una de las normativas para las dos tuberías que hemos visto es que para de 2 pulgadas, la NFPA nos exige que casi sea de 300 kilos la carga de diseño, mientras la UNE nos indica que deben ser 200 y FM 170. La de 5 pulgadas, pues 777 kilos según FM, 500 kilos por la UNE y 331 kilos y medio según FM. Vamos a dar un poco más de profundidad a estos cálculos. ¿Qué pasa si no aplicamos ningún tipo de normativa? Pues realmente, si simplemente tomamos estos pesos y los multiplicamos por la distancia entre soportes, que en este caso es de 4,5, que lo he hecho para que sea todo totalmente equivalente,
y comparable, vemos que realmente el tubo de 2 pulgadas son 33 kilos y que el de 5 pulgadas son 133 kilos y aquí nos están dando estos valores. Bien, ¿por qué hay estos factores de mayoración y tenemos que aumentar las cargas? Pues porque el sistema de extinción de incendios que participa de la protección activa no puede venirse abajo. Y cuando arrancan las bombas de incendios, que se ponen en marcha en caso de incendio, pues arranca la bomba jockey, la bomba diésel, etcétera, el arranque genera un golpe de ariete en todos los codos muy, muy, muy fuerte y es lo que estamos contemplando nosotros con estas cargas. Estamos asumiendo que todos los soportes van a ser capaces de soportar dichos esfuerzos. Y así, el sistema que se debe encargar de actuar activamente en la extinción del fuego puede desempeñar su función. ¿Vale? Bien, la siguiente protección es la protección pasiva contra el fuego. Y es aquella, se define como aquella que no actúa en la extinción del fuego, sino que actúa para confinarlo en una zona, que no se esparza, que el problema no se nos vaya, no se nos haga mayor. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues bien, o bien retardando el colapso de la estructura del edificio, protegiendo, como pueden ser aquí, los pilares, las vigas estructurales, con pues, mortero típico, ¿no? En un parking, por ejemplo, que tenemos las vigas metálicas y vemos que están ellas protegidas, o en cualquier nave con celosía metálica, que están protegidas con un mortero, que no vemos el perfil metálico desnudo, sino que lo vemos recubierto con un mortero. Es para retardar tanto el crecimiento del fuego como para retardar el colapso de esa estructura y darle mayor tiempo. Es importante la protección pasiva en este sentido también porque cuanto más tiempo le demos a la estructura para soportarse, mayor tiempo estamos dando a las personas que están dentro del recinto para poder evacuar el edificio y más tiempo les estamos dando a los bomberos para que puedan llegar y actuar para la extinción del fuego. ¿Veis cómo la protección activa y la protección pasiva van de la mano? Por eso en la respuesta a la pregunta anterior no depende de la situación, sino que es un trabajo colaborativo. ¿Vale? Y finalmente conteniendo el fuego y el humo que no se propague. En nuestro caso aquí vemos un detalle de un collarín, ¿de acuerdo? Y estos son diferentes elementos de protección pasiva que podemos encontrar en un edificio. La más habitual es la compartimentación. Existen dos tipos, la vertical y la horizontal. La vertical, pues mediante muros resistentes al fuego. Y entonces lo que sí que estamos haciendo es que el fuego, sí que le vamos a permitir que se pueda expandir verticalmente, pero no horizontalmente a otras áreas. Luego tenemos la compartimentación horizontal, que es mediante forjados resistentes al fuego, donde sí que vamos a permitir, o el fuego va a poder expandirse horizontalmente por las paredes, habitaciones, pero no va a pasar a las plantas superiores, inferiores y demás. Normalmente lo que hay es una combinación de ambos. Por ejemplo, este es un ejemplo. Y aquí, aprovechando ese concepto, me ha parecido muy interesante para verlo. Vemos, por ejemplo, aquí que le hemos ya puesto las instalaciones de clima y de ventilación. Añadimos fontanería y también eléctrico. Y esta es la configuración que nos quedaría a nivel del edificio de todas las instalaciones. Entonces aquí lo que se haría es una compartimentación vertical y luego horizontal en este tramo. Esto podría ser una fábrica, esto podrían ser oficinas y esto podría ser la fábrica, almacén, lo que fuere. Entonces separamos oficinas de la fábrica mediante este muro y luego entre plantas las protegemos entre ellas con forjados con protección al fuego. Pero nos damos cuenta que aunque hagamos esto, y esta es la imagen que yo por eso la he puesto, que nuestras instalaciones, todas las instalaciones son un elemento común que van de arriba a abajo, horizontalmente, comunicando los edificios o las plantas. Entonces aquí es donde nosotros realmente, en caso de incendio, y si esta zona no está protegida, estamos generando una zona de paso para el fuego. Entonces, por mucho que hayamos hecho aquí un muro fantástico, si nuestras instalaciones que entran dentro de aquí no están bien protegidas, vamos a tener una abertura para que el fuego pueda propagarse. Bien, la normativa que tenemos. Nosotros la normativa que tenemos es el código técnico. Tenéis aquí el link de la web.
donde podéis encontrar este documento, y dentro del código técnico de la edificación tenemos un documento básico de seguridad en caso de incendio, el DBSI, en el cual, pues bueno, recogen diferentes capítulos en el que se habla de la propagación en interior, la propagación en exterior, la evacuación de ocupantes, instalaciones de protección contra incendios, la intervención de los bomberos es un capítulo dentro de esta normativa, y finalmente una clasificación de la resistencia al fuego de la estructura, ¿vale? Como ejemplo, aquí una pequeña tabla de la resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales según el uso que se le vaya a dar a esa vivienda y de las alturas que tienen y si corresponde o no a un sótano. Pues ya vemos aquí una manera de explicar qué tipo de protección queremos, que ahora veremos más adelante, ¿vale? Obviamente la normativa, veréis que tienen anotaciones, 1, 2, 3, incluso el 4 aquí, que nos los comentarán aquí, y bueno, pues vemos que hay particularidades que quedan descritas en estos puntos. También tiene un apartado, este documento tiene un apartado de terminología para poder entender a qué se refieren cuando ellos, por ejemplo, nos dicen, y las definiciones más interesantes que me han parecido más interesantes para comentar aquí eran la de reacción al fuego y resistencia al fuego. La reacción al fuego es la respuesta de un material al fuego medida en términos de su contribución al desarrollo del mismo fuego con su propia combustión, bajo condiciones específicas de ensayo. Es decir, cómo aporta un propio material, combustionando él o no, a un incendio. Y luego la resistencia al fuego, que es la capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un periodo de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente. Bueno, ahora la R que veíamos antes puede tomar ya más significado, más sentido con esta definición, ¿de acuerdo? Nos pedían R y un número, ¿no? Este número, ¿a qué hace referencia? Bien, pues también en este apartado de terminología, esta en rojo aquí a la derecha veis la curva normalizada del fuego que hemos visto antes, y esta en verde es la definición que nos hacen de la curva de temperaturas que nosotros podemos simular en los tests, ¿vale? Y lo que me parece interesante también es tener una representación de el tiempo, qué temperatura equivale según esta curva de ensayos, ¿vale? Entonces, los tiempos estipulados en esta normativa siempre van a ser 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 240. Siempre que nos exijan algún tipo de resistencia, integridad, aislamiento, que vendrá definido por una letra que ahora vendremos ahora os explicaré, que viene en el apartado de resistencia al fuego, vendrá acompañada de un número que equivale al tiempo que necesitamos proteger nosotros ese elemento. La primera definición hacía referencia a la clasificación de la reacción al fuego. Aquí tenéis las definiciones según dos normativas. Arriba a la izquierda tenemos la norma española y abajo tenemos el eurocódigo, las euroclases, ¿vale? En la norma española se define el material como una letra M, ¿de acuerdo? Y un número. M0, M1, M2, M3, M4. Y lo que nos están definiendo es básicamente si el material es no combustible, que es el caso de M0, si es combustible pero no inflamable en el caso de M1, si el material M2 sería un material con grado de inflamabilidad baja, media o alta, y vamos aumentando el valor del número que acompaña esta letra. En la norma europea cambian la terminología y tenemos el parámetro A para los no combustibles y hacen mención al grado de aportación, y luego tenemos B, C, D, E, que son combustibles con una contribución limitada, muy limitada, limitada o media o alta. Y luego tenemos un último parámetro, que es el FS, que es sin clasificar, que también lo han dado para nuevos elementos que no hayan sido testados o aún no estén esa clasificación, pues bueno, tenerlo presente y saber que ese elemento aún no se ha regido por ningún tipo de norma. Hacer una pequeña mención de que, bueno, supongo que lo sabréis, y si no ahora os lo comento, nuestra gama de productos se basa en collarines y manguitos, hago referencia. Funcionan porque disponen de una tira intumescente, ¿vale? Ese material intumescente pertenecería dentro del rango de los combustibles, ¿vale? De hecho, es necesario
que se queme nuestra tira intumescente para que pueda reaccionar y realizar su función. Lo veremos más adelante, era una pequeña nota para que ya presente. Además, hay dos parámetros que hay que tener en cuenta. Son parámetros que, sobre todo, los que conozcáis el mundo de las tuberías ya conoceréis. Son la opacidad de los humos, hacen referencia al smoke, y por eso lleva la letra, se define con la letra S, que nos define la aportación, la opacidad de humos, que incorpora conceptos de velocidad de propagación y producción total de humos, según si es baja, media o alta, S1, S2 o S3, respectivamente. Y luego, otro parámetro, que son la caída de gotas o las partículas inflamadas, drop en inglés, el parámetro es el D, y bueno, pues si la caída de gotas es nula, media o alta, la definiremos como D0, D1 o D2. Nos damos cuenta que es importante estos parámetros. Uno, el humo, por las problemáticas que ya hemos visto. Y luego la D, el drop, las caídas de las gotas, porque si estas gotas son inflamables y tenemos una instalación en el techo y hay un incendio, esta tubería, si empieza a incendiarse, va a ayudar o va a contribuir a propagar el incendio si su particularidad es de 2, porque está aportando con gotas inflamadas a que este fuego se pueda repartir. Con esta última diapositiva vamos a dar por concluida la sesión. Entonces aquí veis ya que entramos en la gama de soluciones de Valraven, ¿vale? Valraven, la protección pasiva contra incendios. Nosotros desde Valraven lo que disponemos es una gama de collarines y de manguitos, así también como de morteros y siliconas para rellenar los huecos de paso de las tuberías, para poder disponer de una protección adecuada, una protección pasiva adecuada ante la acción de un fuego. Simplemente haceros mención, porque lo podéis ver en la web tranquilamente, nosotros en nuestra web disponemos de estos productos que veis en pantalla, pero si tenéis curiosidad y visitáis diferentes webs vais a ver que el rango de soluciones es más amplio. Haceros mención que Alemania es un país en el que el tema de la protección pasiva se le da desde la normativa, se le da una importancia muy grande y realmente ellos disponen de una gama muy amplia de soluciones porque realmente allí es un requisito a día de hoy muy importante. Nosotros aún estamos lejos de llegar al nivel de Alemania, lo que os comentaba al inicio de la sesión. Bueno, pues el caso de la discoteca, del incendio que hubo en la discoteca, pues realmente fue un trágico suceso que alertó a todo el mundo y se empezaron a crear pues comisiones de seguridad, de seguimiento y poner muchísimo más énfasis en las normativas y en los procedimientos que se estaban ejecutando en las edificaciones para poder garantizar, ya sea a todos los niveles, garantizar una buena protección tanto activa como pasiva de evacuación y que puedan actuar los bomberos para poder evitar, bueno, tragedias, porque un incendio no deja de ser una tragedia.